En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, les doy la bienvenida a esta semana y vamos a continuar con nuestra serie Crecimiento. Y seguimos viendo, y lo vamos a hacer durante esta semana, cuáles son aquellas evidencias del crecimiento, o sea, aquello que muestra crecimiento. Y hay una que es bien particular, bien interesante, el meditar. Meditar es evidencia de crecimiento. Pues vamos entonces a una historia, la historia de Jacob con respecto a sus hijos, concretamente con respecto a José, por supuesto, con respecto a sus otros hijos, cuando apenas comenzamos a registrar todo este tema del joven José ahí en su casa, antes por supuesto de ser entregado por sus hermanos. Génesis 37, versículo 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, o sea, su sueño. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Bueno, era uno de tantos sueños que tenía, entre ellos, pues tenía un sueño del sol, de la luna, las estrellas. En todo caso, pues se lo comparte a su padre. Versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Vamos a ver aquí, pues, dos grupos de personas. Bueno, aunque en el segundo caso no es un grupo. Están sus hermanos, por un lado, y por el otro está Jacob, el padre. ¿Cómo reaccionaron sus hermanos frente a todo esto? Con envidia. Y le tenían envidia. No solamente por este tema de este sueño en particular, sino por tantas cosas que se habían unido, tantas cosas que ellos tenían ahí guardadas contra José. Pero mire lo que dice la parte final. Mas su padre meditaba en esto. Meditar. El inmaduro envidia. El hombre maduro medita. Aquel que ha crecido, aquel que ha madurado, medita. Reprendió a su hijo, claro, están todos ahí en familia, pero él meditaba en esto. Eso es lo que hace una persona madura, medita. En Lucas 2 encontramos a una joven mujer extraordinaria, María. Nos dice, vamos a Lucas 2, versículo 15, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Van a buscar al niño que ha nacido. Y al verlo, dice el versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Mira bien el 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Miren que una joven, pero una joven de Dios, esto es, medita. Todos hablan maravillados aquí, pero ella meditaba. Más adelante pasan algunos años, unos muy pocos años, todavía Jesús es un niño, y le hallan en el templo. Recuerden que un día fueron a Jerusalén a celebrar una festividad muy particular, y resulta que, pues de regreso, se dieron cuenta unos días después que unos 3 días de camino que Jesús no estaba. Volvieron nuevamente a Jerusalén desesperados y lo encuentran ahí en el templo. Miren el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Se acuerdan? ¿Qué hace esto? Estábamos preocupados cuando Jesús les dice, en los negocios de mi Padre es necesario estar. Y dice, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María, cuando me dice guardaba todas estas cosas, es idéntico a lo que estaba ocurriendo. ¿Se acuerdan cuando los pastores fueron a visitar a aquel niño, aquel bebé? María meditaba. María guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay una historia interesante que es la historia de Nehemías, aquel líder a quien Dios puso para restaurar a su pueblo.
restaurar la ciudad de Jerusalén, concretamente sus murallas, volverlas a edificar. Veamos entonces, contextualicemos un poco. Nehemías capítulo 5, versículo 1 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. ¿Por qué? Por la usura. Estaban allí apoderándose de lo que tenían sus hermanos, de sus cosas, de sus tierras, hasta de sus hijos. La usura, algo que es condenado en la palabra de Dios, pero pues aquí en nuestra tierra es algo que es demasiado común y está protegido por el mismo Estado. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 6? Dice, y me enojé. Nehemías se enojó en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Me enojé. Se indignó en gran manera de lo que estaban haciendo unos contra otros. Todos eran hermanos. La usura. Y él se enoja en gran manera. Pero mire lo que dice el versículo 7. Entonces lo medité. Pero él, ¿qué hace? No reacciona. No reacciona seguidamente al enojo. No. Respiró un poco y lo meditó. Eso nos dice aquí Nehemías. Nehemías era un hombre maduro, sin duda alguna. Muy maduro. Un hombre maduro se enoja, claro que sí. ¿Cómo no se va a enojar frente a esta situación? Un hombre maduro no lo deja pasar por alto frente al tema, por ejemplo, de la usura. Eso no puede pasar por alto. Se enoja, no lo puede tomar pues de una manera tranquila. Bueno, está bien. No, se enoja. Pero lo medita. Y luego dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales, pero después de meditar. Pero, ¿qué les dije? Exigís interés cada uno a sus hermanos y convoqué contra ellos una gran asamblea con todo el mundo. Aunque no lo olvidemos, Nehemías lo meditó, pues los reprendió, porque el meditar es propio de sabios. El meditar es propio de hombres maduros. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos, recuerden esto, que habían sido vendidos a otras naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Es que ustedes recuerdan de dónde nos sacó Dios. ¿Recuerdan dónde estaban ustedes cuando yo los estaba encontrando, buscando, cuando yo los llamé? ¿Recuerdan eso? Todos ustedes estaban en cautiverio. Y ahora esto. Nehemías les resume la tragedia en la cual ellos se encontraban antes. Pero Nehemías los reprende con una pregunta. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? Recordemos. ¿Ustedes lo venden? ¿Exigís interés cada uno a vuestros hermanos? ¿Ustedes qué es lo que están haciendo? Y los pone a pensar y los pone a ellos a que respondan, pero el pueblo cayó porque no tenían respuesta. ¿Y qué fue la reacción de ellos? Versículo 12, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a esto. Los usureros tomaron la decisión de devolver absolutamente todo. Ellos tomaron la decisión. Versículo 13. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así se ha sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, así sea. Amén. Todos. Y alabaron al Dios y el pueblo hizo conforme a esto. Todos dijeron, así sea. Todos terminaron alabando a Dios y el pueblo hizo de conformidad a ello. ¿Por qué? Por nombre que se indignó, sí, por nombre que meditó. Y los reprendió. Pero luego los unió a todos ellos. El meditar. El hombre, la persona que medita, es sabia. Eso es evidencia de madurez. Una persona que medita es un hombre, es una mujer que está en crecimiento. Vamos a orar. Señor, qué maravilloso iniciar esta semana, iniciar este día meditando. Y ahí
Dígale a Dios, Señor, es el meditar. Meditar como lo hacía aquel anciano Jacob. Meditar como lo hacía aquella joven extraordinaria. Esa mujer sencilla, joven como María, que siempre guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba sobre ello. Lo meditaba. Y así como Nehemías, frente a algo lo cual no pueda reaccionar de otra manera, y así hay que hacerlo. Se enojó, pero meditó también y lo reprendió. Pero ¿de qué manera lo hizo Nehemías? Lo hizo, sí, como mirándolos a los ojos, pero lo hizo sabiamente, reprendiéndolos, hasta el punto que los dio a ellos tomar la decisión de volver todo, de decir amén, así sea, de alabarte a ti, de hacer tu voluntad, de unirse nuevamente como una familia, como un pueblo. Ahora, Señor y Dios, enséñanos a meditar. Dios, te lo pido. Y toma la decisión de ser una persona que medite. Toma la decisión de madurar, de crecer. Que el Dios de Nehemías, el Dios de María, el Dios de Jacob, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día, por iniciar esta semana de esta manera con nosotros. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosa Guajira colombiana y Platino Estéreo en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca, colombiano. Mañana nos vemos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia, teoterapia y meditación. Que tengan un feliz día, un buen inicio de semana, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.